esta actividad que tuvo lugar durante el fin de semana. Aquí en la vecina provincia de Neuquén, en Zapala precisamente, tierra del huevo Acuña, por ejemplo, y que tuvo lugar entonces con la participación de 6 equipos de diferentes puntos, tanto de la provincia de Río Negro como de Neuquén, y también de otros puntos de la Patagonia Argentina, en lo que era esta clasificación al torneo federal, o en realidad a la Copa Federal. Este fin de semana se jugó la Copa Regional, que vendría a ser un certamen que dura solamente el fin de semana, obviamente por la cantidad de equipos, entre otras circunstancias, que vendría a ser el mismo torneo, que va a arrancar ahora en el masculino, ya con otro fixture, más equipos participando y obviamente con un cronograma semana a semana para tratar de definir a un campeón al torneo federal. En este caso es lo mismo, fue Deportivo Confluencia entonces el que selló el pase a el torneo federal precisamente, o a la Copa Federal, que se va a estar jugando en el predio de Ezeiza. Todo esto se estuvo desarrollando en las canchas de Don Bosco y de Unión, allí en la ciudad de Zapala, con la presencia del club rionegrino. Estamos hablando de Cruz del Sur de Bariloche, el equipo cordillerano que dijo presente durante este fin de semana. Hay que mencionar que en la primera fecha se jugaron 3 fechas más la final. En la primera, Cruz del Sur precisamente le ganó 1-0 a Camioneros de Río Grande. 4-1 fue la victoria del Deportivo Rincón sobre JJ Moreno de Puerto Madryn. Y la victoria 5-0 del Deportivo Confluencia sobre Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia. En la fecha 2, Confluencia le ganó 2-0 a Cruz del Sur, al equipo rionegrino. Camioneros perdió 3-0 con Deportivo Rincón, y la victoria 2-1 de Ferro del Estado sobre JJ Moreno. Y en la fecha 3, la victoria de Moreno de Puerto Madryn por 5-0 sobre Camioneros, la victoria 3-2 de Ferrocarril del Estado sobre Cruz del Sur, y el empate sin goles entre Deportivo Rincón y Confluencia. Este partido se repitió y tuvo el mismo resultado, empate sin goles, que es el que estamos viendo precisamente para definir a las campeonas de este torneo. Fue, como lo decimos, empate sin goles. Uno de los dos equipos tenía que llegar a la siguiente instancia, y todo se definió desde el punto penal, donde en victoria 6-5 fue donde se impuso Confluencia para asegurarse el pase entonces a la Copa Federal, con un penal polémico sobre el final, una situación en la cual una de las jugadoras le reclama a la árbitra el adelantamiento de la arquera, y producto de esa jugada convierte luego lo que es la repetición del penal. Posteriormente falla la jugadora de Rincón y termina dándole el pase entonces al equipo de Confluencia, que llegaba como una de las candidatas, las chicas de Confluencia, a este torneo, y terminaron obviamente pagando con lo que se había adelantado en la previa. Beto, ¿no? Sí. Qué importante esto de promocionar el fútbol femenino. Muy bien, que la gente pueda ir a ver fútbol femenino, ver cómo juegan las mujeres también al fútbol. Lamentablemente, dentro de lo que decís, Omar, que está bueno el fomentarlo y darle crecimiento, no todos los clubes lamentablemente se han comprometido con la causa. El otro día precisamente estuvimos hablando un poco en Siempre al 10 de esto, y vamos a aprovechar estas imágenes para hablar de la Liga Deportiva Confluencia. Está bueno lo que decís, porque mirá lo que pasa en la Confluencia. En el masculino juegan 22 equipos, 11 por zona. En el fútbol femenino, de esos 22, o ponele de 11 por zona, te juegan 5 equipos. Claro. De 22. Es un porcentaje bajísimo. Iban a ser 8, se bajaron 2, quedaron en 6, y de esos 6 se bajó 1 por zona. Tanto se bajó Chichinales como se bajó Obrero Dique. No van a ser parte, y directamente largaron el torneo con 5 equipos por categoría, que la verdad es pobre. Y desde los equipos que fomentan y trabajan para tener el fútbol femenino, insistieron para que la liga tuviera su lugar y se pueda jugar igualmente este año. También pues económicamente debe ser complejo, ¿no? No, lo que claro. siempre decimos, viajar y además apoyar a estos equipos. Hay una realidad que claro, Carla, es esa del por qué muchos clubes no apuestan a tener el femenino. También, por otra parte, necesitas, también sacábamos esta cuenta, por ejemplo, en General Roca, necesitas por lo menos que haya 120 mujeres que quieran jugar al fútbol femenino para tener 40 en Argentinos del Norte, 40 en CIMAC, 40 en Deportivo Roca. Estamos hablando de 20 por categoría, 20 en primera, 20 en tercera, que tampoco es un número muy grande. Se te lesiona una de las chicas y no tenés recambio. Pero bueno, estamos hablando de un número mínimo. Necesitas 120 acá, necesitas 80 en Regina, necesitas 200 chicas en Cipolletti por la cantidad de clubes que hay. Pasa a ser complejo. Y después de lo económico, claro, porque tampoco tiene la misma concurrencia de público. Por supuesto, eso es real. Que desde la entrada no te permite solventar el gasto para después viajar. Por eso también se decide hacer este tipo de torneos en un solo fin de semana, para poder contener todo allí y que el gasto sea mínimo, de que el gasto sea una sola vez y que no sea semana a semana, como si de alguna manera te permite solventarlo
el fútbol masculino. Es una realidad, pero bueno, tiene que haber un trabajo mancomunado, tiene que existir el compromiso del club para generar este crecimiento, el compromiso de una liga para decir, bueno, busquemos la forma de que el gasto sea un poco menor y al mismo tiempo también de la misma jugadora que decida ir a un club federado. Tal cual. Porque también hay mucho fútbol de barrio y muchas jugadoras están metidas dentro del fútbol de barrio que tampoco permite que haya un crecimiento de los torneos liguistas por todas estas circunstancias que estábamos marcando recién. Deportivo Confluencia entonces fue el ganador por penales 6-5 frente al Deportivo Rincón y aprovechamos a mencionar entonces en Liga Deportiva Confluencia, por la primera fecha que se jugó este fin de semana, San Martín de Cipolletti le ganó 2-1, Alto Valle en casa fue empate en 2 en tercera división. Pilmatún perdió como local 4-0 con Fernández Oro. También el Trueno Verde se impuso 2-1 en tercera. Y lo que decíamos, Obrero Dique no presenta femenino, por eso Maracasiño se impuso 1-0 tanto en tercera como en primera división. En la zona este, Simac le ganó 1-0 al Deportivo Roca, fue empate sin goles en tercera. Mainqué goleó en casa 7-0 a Regina, fue empate sin goles también en tercera división. Y Círculo Italiano sumó de a 3 ante la falta de equipo femenino de Chichinales, que era su rival. Fue victoria 1-0 entonces por reglamento en tercera y en primera división.